Hola a todos, en este video revisaremos el subtema correspondiente a guía de onda planar y rectangular. Este subtema está relacionado con el tema de nanofotónica. Aprender es como remar contracorriente, en cuanto se deja, se retrocede. Edward Benjamin Wright. El objetivo de este subtema es analizar las características de diseño de guías de onda ópticas, planares y rectangulares. Veremos lo que es una guía de onda planar y una guía de onda rectangular. Como una introducción a lo que son estos subtemas, es importante mencionar que la nanoelectrónica hoy en día desempeña un papel muy importante para optimización de algunas aplicaciones que están relacionadas con lo que es comunicaciones y telecomunicaciones. Entonces, la idea es que estas tecnologías puedan ser más eficientes. La tendencia es que se puedan utilizar redes más robustas que permitan enviar mayores tasas de transmisión o que permitan procesar mayores volúmenes de datos, también que sean redes más eficientes en cuanto a consumo de energía. Justamente lo que se busca con la nanoelectrónica, y estos son los retos que hoy en día ya se están superando, algunos de ellos, es poder incrementar las velocidades de operación de los dispositivos. Esto a diferencia de tecnologías, por ejemplo, las que se basan en el uso de transistores, en donde se está llegando a ciertos límites. La idea es poder procesar señales para comunicaciones o telecomunicaciones utilizando señales de luz. Ese es el objetivo de la nanoelectrónica en estos escenarios. Otra idea también es minimizar el consumo de potencia de los dispositivos, porque esto es algo también que está relacionado con que si se quiere lograr sistemas más robustos que puedan emitir o recibir mayores tasas de transmisión, entonces se requiere también más potencia. La idea es que con estos sistemas se disminuye ese consumo de energía cuando ya lleguemos a esas aplicaciones con unos requerimientos potenciales más grandes. Por aquí tenemos unas fechas de referencia que algunas de estas ya se han superado tranquilamente. Son unas estadísticas que se manejan, por ejemplo, para lo que es este consumo de Internet por parte de la población, lo que se refiere a la tasa o el volumen de tráfico que los usuarios van a generar y a la capacidad que se requiere por parte de la red. Entonces, a eso hace frente lo que es la nanoelectrónica. Una de las condiciones que tienen los dispositivos actuales que se utilizan, por ejemplo, los que se basan en el uso de transistores, es que en un chip se requieren más transistores por unidad de área para poder procesar mayores volúmenes de información. Se requieren además múltiples procesadores. Aquí podemos ver unos ejemplos de procesadores con distintos núcleos o distinta capacidad, pero hay un riesgo en el que ya se va a llegar a un límite máximo y a partir de ese límite, entonces simplemente los chips que se desean fabricar no serán eficientes o básicamente será imposible poder implementarlos. Es ahí en donde la nanoelectrónica busca o tiene su campo de desarrollo. Hablamos que, por ejemplo, para un sistema que quiere alcanzar un throughput de 1,2 terabits por segundo, requiere más o menos un consumo de 15 kilovatios. Si es que es un sistema que pretende alcanzar 92 terabits por segundo, se requiere una potencia de más de 1 megavatio de energía. Esto está relacionado, como ven, con el volumen o la tasa de bits por segundo que se pretende alcanzar en el sistema. ¿Cómo puede solucionar esto la nanoelectrónica o la tecnología basada en fotónica? Si miramos aquí, tenemos un tablero donde se manejan cables eléctricos. Existen más cables y comparamos con este tablero de acá que utiliza fibra óptica. La fibra óptica en cuanto al volumen o al tamaño de los dispositivos hace que sea más pequeño, tanto para los cables como tal y los dispositivos que son los que vamos a ver en estas sesiones. Aquí podemos ver un chip en donde la idea es que se puedan interconectar los distintos elementos mediante dispositivos ópticos. Por ejemplo, guías de onda, acopladores, entre otros elementos. Dentro de esos elementos vamos a empezar viendo los más sencillos, que son las guías de onda planares. Estas guías de onda planares
tienen unas características específicas para poder transmitir la luz dentro de ellas y hay toda una teoría que permite analizar cómo es el funcionamiento de las mismas. Por ejemplo, estas guías son las guías más básicas que se pueden utilizar. Luego están las rectangulares, en donde ya existe una mayor complejidad en cuanto a su diseño. En estas guías, la luz va a ser confinada en las dimensiones, así como la luz va confinada en una fibra óptica. Aquí también tenemos distintos materiales con diferente índice de refracción. Entonces, la luz va confinada, va rebotando en las paredes que tienen estos elementos y se propaga a lo largo de ella. Entonces existen algunas aplicaciones. Las que vemos aquí son las planares en la parte izquierda y en la parte derecha que están las guías rectangulares. Las guías rectangulares son las que más se utilizan hoy en día para aplicaciones en lo que es circuitos fotónicos. La clasificación se debe, por ejemplo, en función de la geometría. Ahí podremos hablar de una fibra óptica, de una guía planar como la de aquí, o de una guía rectangular como la de la parte derecha. Depende también del modo de transmisión. Puede ser single modo o multimodo. Sí, esto está relacionado, como ven, con los tipos de fibra, ¿no? Tenemos también la distribución del índice de refracción se puede ajustar de distintas formas. Puede ser por pasos o puede ser gradual. Eso ya depende del tipo de dispositivo. O también del material que se use. Puede ser silicio, puede ser sílica, pueden ser polímeros, etc. Para lo que son las guías de onda planares específicamente, como las que vemos aquí en este gráfico de la izquierda, tenemos toda una teoría que debemos analizar para poder entender cómo es que funciona. Primero, este diagrama noten que es similar a cómo funciona una fibra, ¿no? Tenemos por acá dos materiales que son la cubierta, el recubrimiento, y en el centro estaría el core. Entonces, N1, N2 y N3 hace referencia a los índices de refracción de los elementos que se utilizan aquí. Dependiendo del tipo de guía que se utilice, algunas son simétricas, entonces N2 y N3 son iguales, pero otras, en cambio, que son asimétricas, N2 y N3 son diferentes. Y dependiendo de eso, hay una teoría que permite analizar cómo se comportaría la guía. Una de las condiciones que se deben cumplir es que el índice de refracción del core sea mayor a los índices de refracción de lo que son las cubiertas, tanto la superior como la inferior. La luz es la que se va a propagar a lo largo del core en esta dirección, ¿no? En el eje Z. Sí, aquí también podemos ver cómo se analiza una guía de onda planar. En este caso hacemos uso de la ley de Snell, que es muy conocida, para lo que es cómo deben orientarse los rayos de tal forma que se puedan reflejar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la luz incidente, que es la de aquí, la luz que es transmitida, la luz que es reflejada, los ángulos de incidencia, los ángulos de refracción. Depende del ángulo con el que incide el rayo, entonces uno de ellos se va a refractar, no se va a propagar básicamente dependiendo del ángulo, y hay otros que pueden entrar con un ángulo adecuado de tal forma que sí se propague. Eso es algo que depende primero del ángulo con el que se oriente el haz de luz y luego de los materiales con los que están fabricados estos elementos. También depende mucho de la geometría de los componentes que se estén analizando. Una de las condiciones que se cumple aquí es que si el índice de refracción del núcleo es mayor que el índice de refracción de la cubierta, entonces el ángulo 2, que es el ángulo de refracción, será mayor al ángulo de incidencia. Esta teoría que permite analizar el comportamiento de una guía de onda planar indica, por ejemplo, escenarios en los que aparece un ángulo crítico. Ángulo crítico es el ángulo mínimo en el cual o a partir del cual puede existir propagación. La idea es que el ángulo, para que exista propagación, que el ángulo 1, que es el que vimos aquí conocido como ángulo de incidencia, sea mayor o igual que el ángulo crítico. Entonces el ángulo crítico es el ángulo mínimo que debemos asegurar para que exista propagación de la luz a lo largo de
en este caso de la guía aplanar. Aquí vemos los dos escenarios. N1 es mayor que N2, o sea, el índice del núcleo es mayor que el índice de la cubierta. Lo que ocurre aquí, por ejemplo, es que vemos que si el ángulo 2 es el ángulo de refracción, es igual a 90 grados, entonces podemos calcular el ángulo crítico como el inverso, el seno inverso de la relación entre N2 sobre N1. Esto está basado en lo que es la ley de Snell. El otro escenario, el de la derecha, vemos que también el ángulo 1 es mayor a ángulo 2, entonces existe propagación. La luz se va a reflejar en el núcleo y se propagará a lo largo de la guía planar, así como lo haría en una fibra óptica. La condición, como les mencioné anteriormente, es que para que el ángulo de incidencia, para ángulos de incidencia mayores al ángulo crítico, como dice aquí, entonces la luz va a reflejarse totalmente. Es lo que se conoce como TIR. Habrá una reflexión total a lo largo del núcleo de la guía. Les mencionaba anteriormente que existen en realidad dos cubiertas aquí. Estos elementos, recuerden que pueden ser planares, pueden ser rectangulares, no son como circulares como una fibra óptica. Entonces, el material de la parte superficial puede tener un índice de refracción y el material de la parte inferior otro índice de refracción. En este caso, estamos viendo que es el mismo, ¿no? Pero puede ser tranquilamente otro material y dependiendo de eso se debe analizar la guía de onda planar. Una de las condiciones también que debemos tener en cuenta aquí es que no todos los rayos para los cuales el ángulo de incidencia sea mayor o igual al ángulo crítico van a ser guiados. ¿Sí? No es única esta condición para que exista reflexión interna total, sino también es que existe una condición, como dice aquí, de lo que es el desplazamiento de fase entre elementos que conforman, en este caso, la guía, por los cuales va a viajar la luz. En otras palabras, depende de los materiales con los que está fabricado el núcleo y la cubierta. En función de eso, entonces aparecen los modos de propagación. Los modos de propagación que se van a propagar, valga redundancia, dentro del núcleo de la guía. Este conjunto de rayos puede ser diferente y dependen de la polarización de la luz. Entonces esos modos son los modos T, los modos TM, que podremos analizarlos más adelante. Bueno, aquí justamente en esta parte está. Seguimos con lo que es una guía de onda planar. Ya mencionamos que son guías que tienen un núcleo y luego tienen lo que son las cubiertas. Entonces, dependiendo de los materiales que se utilicen o los índices de refracción de los materiales que se utilicen, entonces aparecerán diferentes modos y podemos hablar en guías de modo T y modo T. Aquí no existe el modo TEN, que es el modo transversal electromagnético. Recordemos que en el modo transversal eléctrico, las líneas de campo eléctrico son perpendiculares o transversales con la dirección de propagación. Y en cambio, en el modo transversal magnético, las líneas de campo magnético son transversales con la dirección de propagación. En función de eso, haremos uso de un simulador que permite determinar, analizar cuáles son los modos que se propagan en función de los materiales y las dimensiones que tiene la guía. Dentro de los dos tipos de guías planares, podemos hablar, como les mencioné, de guías que son simétricas y guías de onda que son asimétricas. Sí, eso ya depende mucho de qué tipo de guía o de qué tipo de aplicación se quiere utilizar. Cada una de ellas tiene sus ventajas, sus desventajas. Aquí podemos notar, por ejemplo, algunas características en donde vemos que N2 es igual a N3, por eso es que es simétrico. N2, material de la cubierta, y N3, el material de la otra cubierta. N1 es el material que conforma lo que es el núcleo, el índice de refracción del núcleo. Aquí podemos ver una simulación en donde, por ejemplo, considerando un índice de refracción en el núcleo de 3,45, en la cubierta 1 de 1,45 y en la otra cubierta también de 1,45, considerando para el modo 0 y un espesor del núcleo de 30 nanómetros,
H es el espesor que tiene el núcleo, el core de la guía. Y la longitud de onda es de 1300 nanómetros. Entonces, según eso, podemos ver un gráfico en donde nos indica en dónde está en el ángulo crítico. A partir del ángulo crítico aparecen los modos de propagación. Recordemos que no, si no se cumple con esa condición mínima del ángulo crítico, no hay propagación, no hay modos. A partir del ángulo crítico van apareciendo modos a diferentes ángulos de incidencia y en función de los diferentes materiales que se usan. La idea entonces aquí es poder analizar cómo al cambiar los índices de refracción de los materiales y al cambiar el espesor, por ejemplo, del núcleo o la longitud de onda de trabajo, van apareciendo uno o más modos. Lo ideal es trabajar solamente con un modo de propagación, que es lo habitual en este tipo de aplicaciones. En el caso de la guía planar asimétrica, N2 es diferente a N3. Entonces se trabaja con un núcleo y dos cubiertas que tienen diferente material, diferente índice de refracción. Entonces aquí podemos ver en el gráfico también que a partir del ángulo crítico aparecen los modos, ¿no? Entonces hay dos ángulos críticos, como vemos aquí. Uno para el N2 y otro para el N3. En el anterior solo había uno porque se trabajaba con el mismo material. Entonces hay que tener en cuenta para qué ángulo aparecen estos modos de propagación, tanto el modo transversal magnético como el modo transversal eléctrico. Las guías de onda planares tienen su aplicación y también las guías de onda rectangulares, que son las que vamos a ver aquí, que en la práctica son las que más se usan. Lo que es la teoría de las guías de onda planares se puede replicar acá tranquilamente en las guías de onda rectangulares, aunque sí son unos elementos más complejos por la forma que poseen. En las guías de onda rectangulares podemos ver que tenemos esta forma de aquí. Si H se conoce como la altura, en este caso, de, de la guía rectangular. Recordemos que la luz va a viajar dentro de la guía, va a viajar confinada a lo largo del eje Z, como dice aquí. La idea es buscar que exista la condición de TIR, o sea, la máxima condición de propagación, reflexión interna total, y que no exista señal que se pierda. Eso, como vimos anteriormente, depende de condiciones como son el ancho, en este caso, el grosor de la guía, la altura y los índices de refracción. Sí, W sería el ancho, H sería la altura, y N1, N2 y N3 serían los índices de refracción de los materiales que se usan. Aquí podemos ver algunas formas en las que pueden conformarse estas guías rectangulares. Hay tres diferentes tipos, depende del uso que se le quiera dar, las tecnologías de fabricación, las aplicaciones, etc. Entonces aquí vemos esta guía que es la que está anteriormente en el diagrama. Tenemos abajo que es la base con un material N2 y arriba sobre esa base está una guía. Una guía con un núcleo de material N1 y arriba N3. N3 podría ser tranquilamente aire o podría ser otro material. En la segunda condición tenemos, por ejemplo, otra guía que tiene una forma, como ven, un tanto diferente. Para cada una de estas guías rectangulares se debe analizar su comportamiento de forma independiente. Acá también tenemos otro tipo de guía, en la cual vemos como que está la guía eh, dentro del material N2, ¿sí? Que funciona como la cubierta en este caso, pero hay una parte que está incorporada dentro de este material. Dentro de lo que son aspectos de diseño para este tipo de guías de onda, se debe tener en cuenta el contraste de índice, la polarización que queremos lograr, los modos, si es que es monomodo, multimodo, las pérdidas de propagación que se tenga debido a los materiales o la forma de la guía que se esté analizando. El contraste de índices también es algo muy importante que se debe tener en cuenta. El contraste de índices no es más que la diferencia al cuadrado de los índices tanto del núcleo como los de la cubierta, dividido para 2 veces el índice del núcleo. Eso es el contraste de índice. Veremos que en función del contraste de índices, entonces cambian las características de propagación de la luz a lo largo de la guía.
Podemos ver algunas ventajas, desventajas, como dice aquí, cuando hablamos con contrastes de índices que estén por arriba del 10%, con respecto a contraste de índice que estén por debajo del 10%. Entonces, ya en cuestiones prácticas se tienen en cuenta estas condiciones que no se deban superar según los requerimientos o los parámetros de diseño que tenemos como referencia. Aquí, por ejemplo, hay algunas ventajas, desventajas, como les menciono. Sería ventajas el confinamiento del campo, ya sea TE o TM, dentro de la guía. Es una ventaja si es que se mantiene un contraste de índice por arriba del 10%. Los radios, también las curvaturas que se pueden conformar, pueden ser más pequeñas y eso es conveniente. Desventajas que podemos ver es que existen altas pérdidas de acoplamiento, por ejemplo, cuando esto se quiere unir con una fibra óptica, o también altas pérdidas de propagación de la luz a lo largo de esa guía. Es algo con lo que se debe de jugar en función de los requerimientos que tengamos de diseño. Una de las condiciones, así de forma general, es que se utiliza un alto contraste de índice en este tipo de guías cuando se quiere una mayor densidad de integración de elementos dentro de la guía. A esto es lo que se dedica, por ejemplo, la tecnología de Silicon Photonics. Dentro de lo que son estas guías de onda ópticas, podemos ver muchas aplicaciones en diferentes escenarios. Las guías de onda rectangulares también pueden ser simétricas, asimétricas, dependiendo de los materiales, como ven, según el gráfico, que estén conformadas. Para analizar cómo se comportan esas guías, se puede utilizar la teoría de las guías de onda planares. Básicamente se puede descomponer una guía rectangular como dos guías de onda planares. Y a partir de ahí se analiza cómo funciona. Luego, estas guías pueden ser fabricadas con diferentes materiales y bajo diferentes tecnologías también de fabricación. El índice de refracción de los materiales dependen de la longitud de onda y también dependen de la temperatura con la que se trabaje. Los índices de refracción de los materiales comúnmente utilizados para este tipo de guías son el silicio, está la sílica, arseniuro de galio, niumato de litio, los polímeros, etc. Estos son los índices que se han medido para estos materiales, considerando una temperatura de 25 grados centígrados y una longitud de onda de 1550 nanómetros. Quiere decir que estos índices cambian si es que lo analizamos con otra temperatura y otra frecuencia u otra longitud de onda de operación. Es algo que hay que tener en cuenta para las distintas aplicaciones en las que se quiere utilizar estos componentes. Eso sería todo en este video. Gracias por su atención.